El Triángulo de las Bermudas se considera uno de los lugares más peligrosos de la Tierra, donde desaparecen sin dejar rastro barcos y aviones. En el lado opuesto del planeta se encuentra otro triángulo, conocido como el Triángulo del Dragón, que encierra aún más misterios y peligros. El Triángulo del Dragón es un territorio donde no solo desaparecen barcos y aviones, sino que también ocurren otros fenómenos inusuales. Cada vez puede ser algo completamente impredecible. Las investigaciones de esta misteriosa área abarcan numerosos secretos, evidencias y teorías relacionadas con una de las regiones más peligrosas de nuestro planeta. Existe la opinión de que si un barco se encuentra justo encima de una burbuja de gas, se hundirá debido a la disminución de la fuerza de flotación. Los incidentes con barcos, aviones y submarinos provocan terror en los pasajeros y desconciertan a los especialistas. ¿Qué se esconde detrás de estas desapariciones y qué sucederá la próxima vez en el Triángulo de las Bermudas del Pacífico? Las coordenadas del centro de este lugar misterioso son 25 grados de latitud norte y 142 grados de longitud este. Desde tiempos antiguos a esta región se le atribuyen misteriosas desapariciones de barcos, aviones y la muerte de personas. Sin embargo, no es el Triángulo de las Bermudas, sino un territorio que abarca más de 1 millón de kilómetros cuadrados, situado sobre las profundidades del Océano Pacífico. Joseph Negri, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, señala que el Mar del Diablo, o Triángulo del Dragón, es una zona al sur de Japón, donde han ocurrido numerosos naufragios inexplicables. Aquí han desaparecido aviones, y este lugar se asemeja mucho al Triángulo de las Bermudas, que se encuentra en otra parte del planeta. Bill Burns, editor de la revista OVNI, añade que el Triángulo del Dragón es una vasta extensión de agua que limita con Japón y la isla de Guam en el mar de Filipinas. A lo largo de milenios, los marineros han informado que aquí desaparecen embarcaciones, las brújulas se desvían y extraños objetos emergen del agua. Curiosamente, el tristemente célebre Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico se encuentra exactamente en el lado opuesto del globo terráqueo, en la 35ª latitud. Bajo ambos triángulos se encuentran algunas de las zonas más profundas del planeta, y la mayoría de ellas permanece inexplorada hasta el día de hoy. Tanto el Triángulo de las Bermudas como el Mar del Diablo están situados en la misma latitud. En ambas regiones se observan anomalías magnéticas, cuando los polos magnéticos geográficos coinciden y las lecturas de la brújula se distorsionan hasta 20 grados. Los investigadores creen que esto explica por qué en estos lugares se pierde tal cantidad de aviones y barcos. Kinish Tsusako, representante del canal de televisión Asahi, subraya que fue interesante ver que ambos triángulos se encuentran en el mismo lugar. Se considera que los límites del Triángulo del Dragón se extienden desde el centro de Japón hasta Guam y las Islas Marianas. A pesar de que este lugar es menos conocido en Occidente que el Triángulo de las Bermudas, las desapariciones inexplicables y los fenómenos extraños ocurren aquí de manera inquietantemente frecuente. Se estima que después de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron más de 1.500 barcos y cientos de aviones militares, de transporte y civiles. Loren Coleman, autor del libro América Misteriosa, afirma que en el Triángulo del Dragón han desaparecido muchos más barcos que en el Triángulo de las Bermudas, y que estos eran principalmente grandes buques de guerra o cargueros. Ella encuentra extraño que el Triángulo de las Bermudas reciba mucha más atención en la prensa que el Triángulo del Dragón, y se pregunta por qué es así. La mala fama del Triángulo del Dragón se hizo conocida por el gran público en 1989, cuando se publicó el libro de Charles Berlitz, El Triángulo del Dragón. Anteriormente, en 1974, Berlitz escribió el libro El Triángulo de las Bermudas, que desveló parte del misterio de este lugar. Durante muchos años estudió los informes sobre la desaparición de barcos y aviones en el Triángulo del Dragón, así como los testimonios de testigos sobre encuentros con ovnis. Según su investigación, las brújulas en esta región a menudo se rompen o muestran datos incorrectos. Barcos y aviones en esta región misteriosa
a menudo se desvían de su rumbo en cuestión de segundos. Los encuentros con barcos fantasma han sido descritos durante más de 100 años y cientos de embarcaciones, aviones e incluso submarinos se han hundido aquí sin emitir señales de socorro. Uno de los casos más aterradores investigados por Charles Berlitz fue la desaparición de la legendaria aviadora Amelia Earhart. En 1937 ella desapareció, enfrentándose a fuerzas invisibles y desconocidas. Habiendo volado más de 2/3 del camino alrededor del globo, que equivale a más de 35.000 kilómetros, transmitió su último mensaje de radio: "Estaré feliz cuando finalmente lo dejemos atrás", refiriéndose a la ruta hacia el este a través del Océano Pacífico. Amelia Earhart despegó de la isla de Guam y se rumoreaba que estaba espiando a los Estados Unidos. En ese día, 2 de julio de 1937, a las 12:30, ella y su copiloto Fred Noonan despegaron de Nueva Guinea, completando un vuelo alrededor del mundo. Tenían que volar 4.000 kilómetros hasta la isla Howland para repostar. Su ruta pasaba por el Triángulo de las Bermudas. Nadie volvió a verlos. La brújula y los instrumentos de su avión fallaron, y después de eso el avión desapareció, sin dejar ninguna señal. La desaparición de Earhart sigue siendo uno de los misterios más enigmáticos en la historia de la aviación. El Triángulo de las Bermudas también está relacionado con leyendas sobre barcos fantasma que emergen de la niebla. Berlitz asocia con esta región uno de los mayores enigmas: enormes barcos navegando por el mar sin tripulación, carga ni aparejos. El escritor afirma que embarcaciones deshabitadas han aparecido aquí durante siglos. En la cultura japonesa, tales barcos suelen asociarse con el mal y pueden llevar a la perdición a los vivos. Barcos fantasma con un desplazamiento superior a 100.000 toneladas flotan impotentemente en el Triángulo de las Bermudas. Si esto es cierto, ¿cómo puede desaparecer sin dejar rastro toda la tripulación? En su libro, Berlitz describe varios encuentros escalofriantes con barcos fantasma. Uno de esos encuentros ocurrió el 11 de junio de 1881, cuando el barco de guerra británico Bachand se encontró con el legendario holandés errante en la parte más profunda del Triángulo de las Bermudas. El teniente de la flota Prince, que más tarde se convirtió en el rey Jorge V, anotó en el diario del barco: "El holandés errante pasó justo frente a nosotros. La embarcación emitía una extraña luz fosforescente, como todos los barcos fantasma. Cuando nos acercamos, no había señales de la existencia del barco ni cerca de nosotros ni en el horizonte. La noche se volvió clara y el mar tranquilo". En enero de 1989, según Berlitz, en una noche oscura y tranquila, el barco ballenero japonés del capitán Moro Sagakami se acercó a 15 metros de un pequeño arrastrero pesquero que se balanceaba en las olas. Los capitanes y varios marineros encontraron el barco sin personas ni carga. Solo quedó el cadáver del capitán, que aún sostenía el timón. Hablando de barcos fantasma, es posible que los miembros de la tripulación hayan sido secuestrados, y por eso el barco continuó navegando a merced de las olas. Según las investigaciones de Berlitz, decenas de barcos han desaparecido del alcance del radar, desapareciendo en el triángulo sin dejar rastro. El 19 de abril de 1949 desapareció el barco Kuroshimaru con 23 personas a bordo. El 8 de junio de 1952 desaparecieron 29 miembros de la tripulación del arrastrero Chufukumaru. 26 de junio de 1955, un avión militar estadounidense F-3B perdió la comunicación por radio con la base y ambos pilotos desaparecieron. 12 de marzo de 1957, 8 miembros de la tripulación del avión cisterna KF-50 desaparecieron sin dejar rastro. 7 de junio de 1963, los restos del buque Donan Maru fueron encontrados en la superficie del océano cerca de Shionamisaki. Un caso ha permanecido para siempre en la historia japonesa: la misteriosa desaparición del buque de investigación Kaiyu Maru. Zoyo Osaka, profesor, relata que Kaiyu Maru era un barco de defensa costera que realizaba investigaciones en el Triángulo del Dragón.
24 de septiembre de 1952, este buque, perteneciente a la Agencia de Seguridad Marítima, ingresó a esta región enigmática con el propósito de investigar las causas de la desaparición de barcos. De repente, sin emitir señales de socorro, Kaiyu Maru desapareció para siempre, junto con una tripulación de 22 marineros y 9 científicos. En marzo de 1953, la Guardia Costera emitió un informe oficial en el que declaró la necesidad de investigar cuándo, dónde y por qué desapareció el buque, ya que no quedaban testigos vivos de este incidente. Muchos creían que el barco había sido víctima de una erupción volcánica submarina, pero otros tenían dudas. Por ironía del destino, el barco que salió a buscar otros barcos también desapareció. Esto sucede con frecuencia en estos triángulos misteriosos. Debido a la gran importancia de este evento, en Tokio hoy existe un lugar conmemorativo dedicado a los que perecieron en este enigmático naufragio. Se considera que tanto en el Triángulo de las Bermudas como en el Triángulo del Dragón en el Océano Pacífico se destruye el llamado continuo espacio-temporal del planeta Tierra. Este fenómeno inexplicable provoca que los aviones se desvíen de su curso y los relojes a bordo cambien de hora. Loren Coleman, autor del libro América Misteriosa, señala que según algunas teorías, el Triángulo del Dragón es una zona anómala, donde existen anomalías magnéticas e incluso un agujero negro relacionado con el espacio. Sin embargo, según ella, todo lo que se sabe es que allí ocurre algo extraño y no sabemos exactamente qué es. A finales de la década de 1950, el conocido presentador de televisión y radio estadounidense Arthur Godfrey, un piloto experimentado, se encontró en una situación terrible en el Triángulo del Dragón que casi le costó la vida. En el momento en que pilotaba un avión bimotor a través de esta región enigmática, vio un objeto submarino no identificado. El combustible se estaba agotando, los instrumentos fallaron y tuvo que orientarse por el sol. Cuando los instrumentos volvieron a funcionar, él experimentó lo mismo que muchos otros aquí. De alguna manera se había quedado atrás en el tiempo. Con los restos de combustible para 3 horas, Godfrey voló según los cálculos de navegación. 1 hora después, los instrumentos cobraron vida y pudo regresar a su rumbo. Sin embargo, más tarde informó que había perdido inexplicablemente media hora. Las manecillas de su reloj literalmente retrocedieron solas. Afortunadamente, para Godfrey y su tripulación, lograron llegar a Tokio y evitar el terrible destino de Amelia Earhart y muchas otras personas. Se habían reportado casos similares en el Triángulo por pilotos militares en las décadas de 1950 y 1960. Por ejemplo, Frank Hopkins, del grupo de transporte número 106, escribió una carta a la revista Argus en el verano de 1968 sobre anomalías espaciotemporales durante su vuelo a través del Triángulo de Dragón en un avión C-97. Él recuerda: en la primavera de 1966 fui el navegante a bordo de un avión de observación C-97 que despegó de la isla Kwajalein y tomó rumbo a Guam. Todos esperábamos un agradable vuelo nocturno. Hopkins dice que, de acuerdo con el protocolo, él marcaba la ubicación del avión en el mapa cada hora, utilizando navegación astronómica, pero durante la tercera hora de vuelo ocurrió algo inexplicable. Determiné la posición por segunda vez. El clima era excelente. El único problema era que cuando determiné este segundo punto, resultó que nos habíamos desviado del rumbo previsto casi 630 kilómetros. Repetidamente revisó y descubrió que su viejo C-97 había cubierto 630 kilómetros de una manera completamente incomprensible en solo 1 hora. Más tarde, al aterrizar en Guam, Hopkins informó al oficial de guardia que su avión se había trasladado cientos de kilómetros hacia adelante en su curso, pero su mensaje fue ignorado. Hopkins afirma que está completamente convencido de la existencia de fuerzas especiales ocultas en el Triángulo de Dragón, que representan una seria amenaza para aviones y barcos. Los especialistas, al estudiar los eventos en esta región, han llegado a la conclusión de que en las profundidades bajo el triángulo pueden existir fuerzas desconocidas,
Entre todas las anomalías del Triángulo de Dragón, la más misteriosa es la frecuente aparición de ovnis. En su libro Triángulo de Dragón, Charles Berlitz señala que las causas más probables de los desastres en esta área están relacionadas con los ovnis y sus aliados submarinos, objetos submarinos no identificados. Él señala: muchos barcos han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas debido a que fueron hundidos por ovnis. En la antigüedad, tales eventos a menudo se explicaban por espíritus malignos o dragones. Los japoneses, bajo la influencia de la cultura china, creían fervientemente en dragones que, según ellos, habitaban en el mar y podían emerger a la superficie, trayendo tanto buena suerte como desgracia. Fred Nott-Helfer de la Universidad de California subraya que los ufólogos japoneses e investigadores como Berlitz creen que los fantasmas del triángulo, anteriormente percibidos como monstruos y dragones, en realidad eran ovnis. Shunichiro Kato, director del grupo de estudio de ovnis, comparte sus observaciones. Cuando estudiamos esta región, encontramos muchas causas interesantes, desde el punto de vista científico, para los incidentes que definitivamente podemos llamar místicos. Él relata sobre un informe recibido de un barco pesquero en el mar de Japón, donde los pescadores vieron un enorme ovni volando de un lado a otro, así como luces en el océano. Kato, quien ha estado estudiando este fenómeno durante casi 20 años, afirma que ha logrado capturar más de 100, o tal vez más de 200, fotografías de ovnis. Él recuerda: fotografié ovnis cada vez que los veía y eso sucedía 2 veces al mes. En particular, el 14 de junio de 1997, tomó una foto de un disco luminoso de rápido movimiento que volaba a más de 800 kilómetros por hora sobre las aguas de la bahía de Tokio. Fotografié 3 ovnis que volaban sobre el océano, cerca de Disneylandia de Tokio. Estos 3 ovnis formaron un triángulo y se fueron en esa formación, añade él. 10 personas fueron testigos de esto. Sin embargo, no hubo un informe en las noticias de Tokio. Kato no es el único japonés que busca transmitir información sobre ovnis volando sobre el Triángulo de las Bermudas. Masanobu Miyoshi, editor de una revista de Tokio, fue testigo de un ovni en 1990, mientras descansaba en una playa a 50 kilómetros de Tokio. Vi un avión que volaba hacia algún lugar y luego apareció algo blanco junto a él, recuerda. Esa cosa se movía a una velocidad de 1 kilómetro por segundo y realizaba figuras en forma de letra W. Pensé que era un ovni, aunque antes no creía en ellos. Ahora creo que los ovnis existen. Este encuentro sobrenatural dejó una impresión indeleble en él. A lo largo del siglo XX, los testimonios de los testigos pasaron de relatos de pescadores a informes oficiales militares. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética poseía la flota activa más grande en la parte norte del Océano Pacífico, y los marineros de esos barcos informaron durante mucho tiempo sobre la aparición de ovnis en el Triángulo del Dragón. El ufólogo Vladimir Ashaya señala que los objetos voladores no identificados continúan siendo observados en todos los océanos y mares. Investigar para la Administración de la Marina de Guerra y organizar el trabajo de investigación científica sobre el aspecto hidrosférico del problema de los ovnis. El 18 de agosto de 1980, después de recibir un mensaje de Moscú del ufólogo Vladimir Ashaya, el barco de investigación ruso Vladimir Vorobyov rodeó Japón por el lado sur y se dirigió a través del Triángulo del Dragón hacia Okinawa. Justo después de la medianoche, de manera completamente inesperada, un objeto metálico cilíndrico se elevó lentamente del mar. Flotó durante unos segundos y luego se disparó rápidamente hacia el cielo. El hecho de que este objeto flotara llevó a Ashaya y a otros especialistas a pensar que no había sido creado por el hombre. Y hasta el día de hoy, este incidente sigue envuelto en misterio. 8 meses después, el 17 de abril de 1981, ocurrió otro incidente similar en el mismo lugar. Uno de los casos más recientes y fascinantes ocurrió en 1981, cuando los marineros del barco Taki Kiyotomaru observaron cómo un ovni, más precisamente un Opó,
salía del agua. El 17 de abril de 1981 fue un día claro. El mar estaba tranquilo. El carguero japonés Taki Kyotomaru navegaba a 200 millas de Kanazawa. A bordo había más de 30 personas. De repente, la gente sintió un temblor en el barco. Los marineros supusieron de inmediato que algo había golpeado el barco. El barco japonés se encontró en el Triángulo del Dragón con un Oppo que salió disparado del agua y provocó enormes olas de choque que impactaron el barco. Al timón estaba el capitán Usuda, cuando un brillante objeto en forma de platillo se elevó del agua. El diámetro del Oppo superaba los 15 metros y flotaba en silencio. Los instrumentos del barco, incluidos los compases, sensores y el motor, fallaron en el momento en que el Oppo comenzó a girar alrededor del barco. El capitán estima que el objeto estuvo sobre ellos durante aproximadamente un cuarto de hora y luego volvió a sumergirse en el agua. Las olas eran tan fuertes que, según el capitán, el barco estuvo a punto de volcarse, y cuando el Oppo finalmente se sumergió, el vaivén se volvió aún más intenso. Lo sorprendente es lo siguiente. Cuando los instrumentos volvieron a funcionar, el capitán comprobó la hora por radio y descubrió que el reloj del barco marcaba 15 minutos menos. Los informes sobre la aparición de Enelo surcando sobre los barcos en el Triángulo de las Bermudas no son una novedad. Según el ufólogo Tsuneshiro Nirasawa, el buque de investigación japonés Kaiju Maru tiene una rica historia de encuentros con ovnis. Botado en 1967, este barco se convirtió en el más grande del Ministerio de Agricultura, con un desplazamiento de más de 2.500 toneladas. Kaiju Maru también fue considerado uno de los buques de investigación más equipados de su tiempo. Se conocen dos casos en 1984 y 1986, cuando el buque de investigación fue perseguido por un ovni. Los testigos de estos sorprendentes eventos fueron al menos 9 científicos que se encontraban a bordo, incluyendo al investigador Mikio Naganobu. En diciembre de 1984, el señor Naganobu estaba en las Islas Malvinas, situadas en el extremo sur del continente americano. Junichiro Nirasawa, ufólogo. Durante la noche, vio cómo más de 20 objetos luminosos surcaban el cielo y luego, de repente, se dispersaron en diferentes direcciones. El segundo incidente con la tripulación del Kaiju Maru ocurrió 2 años después, en 1986, pero esta vez en el Triángulo de las Bermudas. Un enorme ovni, según los testigos, tenía forma de cigarro y medía más de 30 metros de largo, se acercó rápidamente al barco y luego se sumergió en el agua. Según el señor Naganobu, en 1986 ocurrió un segundo encuentro con un ovni en el mar de Japón. El enorme ovni se acercó al barco, tenía forma de cigarro. Lo único que vio la tripulación fue una pequeña luz roja que desaparecía lentamente, pero esta vez el ovni fue visible en el radar. En septiembre de 1988 se publicó un artículo detallado sobre estos inusuales eventos en la publicación japonesa Scientific American Magazine. Scientific American Magazine informó sobre los extraños sucesos en el Triángulo de las Bermudas, subrayando la importancia de estos eventos como un informe oficial del buque de investigación gubernamental. La información sobre fenómenos extraños no proviene solo de los marineros. Después de la desaparición de Amelia Earhart, los pilotos se dieron cuenta de que el cielo sobre el triángulo era tan traicionero como el océano abajo. Uno de los incidentes más destacados fue el acercamiento de un objeto volador no identificado a un avión Convert 240 de la compañía TOW Airlines. En marzo de 1965, a las 19:06, el capitán Yoshiharu Inaba, un piloto experimentado, mientras sobrevolaba el triángulo, informó al controlador en Tamakazu sobre la aproximación de un desconocido barco alargado. A una velocidad de 800 km por hora, Inaba giró bruscamente 60 grados para evitar una colisión. El objeto se detuvo y luego voló junto al avión de pasajeros. El capitán describió el objeto volador no identificado como una sombra de su nave, con una longitud de aproximadamente 15 metros, que emitía una luz verdosa. Varios testigos observaron este evento desde la Tierra.
En ese momento, el piloto de otro avión, un Piper Apache, interceptó el mensaje del capitán Inaba y a las 22 horas y 7 minutos, hora de Greenwich, vio el mismo objeto volador no identificado que se dirigía hacia el este, hacia Osaka en dirección al Triángulo de Dragón. El controlador Akira Taguchi, que estaba en su puesto durante el informe de Inaba, más tarde confirmó que el objeto fue visto sobre las montañas cerca de Hiroshima y cerca de la isla Shikoku. Ese mismo día, ingenieros que trabajaban en las montañas también informaron haber observado objetos similares a platillos voladores. A pesar de los hechos, nadie sabe exactamente qué era ese objeto. Durante milenios, las personas han creado leyendas sobre un dragón que vive en el Triángulo de Dragón, que emerge del agua y arrastra a la gente a las profundidades. Una de las menciones más antiguas de un objeto volador no identificado ocurrió en Japón, donde se representaron por primera vez objetos voladores no identificados. La leyenda de Utsurabune, una misteriosa extraterrestre que aparece del Océano Pacífico en una embarcación redonda, similar a un barco, ha existido durante cientos de años. En uno de los dibujos se representa un objeto volador en forma de platillo, que recuerda a aquellos descritos por testigos en el siglo XX. Estos dibujos se consideran algunas de las primeras menciones de objetos voladores no identificados. En documentos históricos se puede encontrar un relato sobre un barco metálico parecido a una taza que atracó en la costa de Hirotona, Hama. Las personas se acercaron y miraron dentro, donde vieron a una mujer vestida con ropa suave y clara. En el barco había inscripciones que nadie podía leer. Esto podría ser una de las primeras descripciones de un objeto volador no identificado en Japón, especialmente considerando que en ese momento no existían embarcaciones redondas en el país. El doctor Katsuo Tataka, profesor de la Universidad de Gifu, expresó su duda de que las personas pudieran haber imaginado tal forma de barco hace 200 años. Comenzó a investigar la leyenda de Utsurabune en 1997. Y su investigación llevó a la pregunta de si la misteriosa mujer que emergía de las aguas del Océano Pacífico estaba relacionada con el tercer mundo. El profesor recopiló información sobre todos los barcos de hace 200 años, pero no encontró ninguno que se asemejara a un platillo o a un Utsurabune. Esto causa asombro y pone en duda las concepciones habituales. Desde principios del siglo XIX, Japón ha experimentado un auge en los dibujos de Utsurabune y artistas de todo el país han representado a la misma mujer misteriosa emergiendo de un aterrador barco en forma de platillo. La leyenda sobre Ukurabun se ha vuelto muy popular y el profesor encontró 5 dibujos diferentes, lo que solo añade extrañeza a esta misteriosa historia. El enigma relacionado con Ukurabune sigue sin resolverse. La pregunta de por qué los japoneses crearon numerosos dibujos dedicados a esta criatura mítica despierta interés. Quizás en Japón, que permaneció cerrado al mundo exterior hasta 1857, ocurrieron apariciones masivas de ovnis. Algunos investigadores creen que en las leyendas sobre Ukurabune se oculta la clave para entender los ovnis modernos. Los misterios del mar impregnan la cultura y la historia japonesas. Desde tiempos antiguos, los japoneses han creado relatos sobre la aparición de ovnis en el Triángulo del Dragón. Así, el 24 de septiembre de 1235, extrañas luces celestiales aparecieron sobre el campamento del general Yuritsumi en Kioto, lo que causó terror entre los soldados. Ellos decidieron que los dragones habían salido del mar y estaban a punto de atacar. 40 años después, 2 catástrofes quedaron grabadas para siempre en la historia, creando la reputación del Triángulo del Dragón como una región mortalmente peligrosa. La información sobre el Triángulo de los Demonios y los eventos que allí ocurrieron se corresponde con la relación de los japoneses con el mar, sus peligros y las criaturas sobrenaturales que pueden tanto proteger como atacar a aquellos que viven de los dones del mar, como los pescadores. En 1274, Kublai Khan, gobernante del Imperio Mongol, reunió un enorme ejército de más de 900 barcos para conquistar Japón. La victoria parecía evidente, hasta que se desató un huracán que destruyó el ejército mongol.
Hiroshi Tomita, investigador del Instituto Nacional de Investigación de Japón, señala que los mongoles gobernaban la mitad de Europa y toda Asia, pero su intento de capturar Japón terminó en desastre. Más de la mitad de la flota se hundió en la tormenta, que se llevó la vida de alrededor de 20.000 mongoles. En 1281, el Khan llevó a cabo otro ataque, más a gran escala, contra Japón, esta vez con un ejército de 140.000 hombres y 3.000 barcos. Sin embargo, también en esta ocasión, los mongoles sufrieron una calamidad. Se estima que 70.000 guerreros murieron y todos los barcos se hundieron. El segundo intento de invasión también fracasó, y los japoneses atribuyeron su victoria al viento bendecido que llamaron viento divino. Ryu Taro Manekami, ufólogo, afirma que fue este viento el que salvó a Japón durante la invasión mongola. Especialistas e historiadores aún se preguntan si las acciones del viento divino en esta zona anómala fueron el resultado de la benevolencia de los dioses hacia Japón o si se trató de un extraño fenómeno meteorológico. James Murakami de la Universidad de California subraya que la naturaleza ha prevenido 2 invasiones y esto se asemeja a la leyenda de fuerzas celestiales protegiendo a Japón. Sin embargo, los investigadores temen que durante el periodo de aislamiento de Japón se hayan perdido numerosos datos para el estudio de los ovnis. Solo en el siglo XIX comenzaron a aparecer con más frecuencia los informes sobre avistamientos de ovnis. Las autoridades estadounidenses, que ayudaron a abrir las puertas de Japón hacia Occidente, se encontraron involucradas en un misterio irresoluble relacionado con la existencia de ovnis en el Triángulo del Dragón. El 8 de julio de 1853, a las 4 de la mañana, el comandante Matthew Perry, al salir de un huracán en la bahía de Tokio, fue testigo de un objeto inusual en el cielo. Registró en su diario de a bordo: cuando estaba de guardia entre la medianoche y las 4 de la mañana, vi claramente un meteoro. Surgió en el suroeste, su luz se esparcía por todas partes. Los aparejos, las velas y los cascos de los barcos, así como nuestro barco, reflejaban su luz y parecía que ellos mismos brillaban. El objeto, según su descripción, no se parecía a un meteoro. Era algo más siniestro. Tenía la forma de una gran esfera azul con una cola roja en forma de cuña. En el cielo, sobre el Triángulo del Dragón, brillaban intensamente partículas incandescentes, similares a chispas que son expulsadas de la boquilla de un cohete después del despegue. Los ufólogos japoneses están convencidos de que el comodoro Perry, durante su viaje, fue testigo de un ovni en el mismo centro de esta región misteriosa. Cuando los estadounidenses se dirigieron al gobierno japonés en busca de permiso para comerciar, relataron sus observaciones. Perry logró registrar sus impresiones en su diario de viaje mientras su barco navegaba desde Uraga. Otros miembros de la tripulación también confirmaron haber visto un ovni. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, Barry, quien continuó la investigación, murió en 1858 sin haber revelado el misterio. Hace 3.000 años, la gente creía que en este lugar se escondían 2 enormes dragones. Este mar recibió el nombre de Mar del Diablo, y aquí han desaparecido numerosos barcos, cuyas causas permanecen desconocidas. Stephen Greer, autor del libro Desclasificación Jesus Praya, hemos notado que en el cinturón volcánico del Pacífico alrededor de Japón hay un aumento en la actividad de ovnis antes y después de eventos sísmicos. El Triángulo del Dragón se encuentra sobre una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, donde enormes placas tectónicas submarinas se mueven constantemente y las erupciones volcánicas submarinas ocurren con envidiable regularidad. El capitán teniente Edward Arrufa de la Séptima Flota de los Estados Unidos señala: en los Estados Unidos constantemente recibimos información sobre la actividad de los volcanes y sabemos exactamente dónde ocurren las erupciones. Agrega que si revisa su correo electrónico, verá mensajes sobre la actividad sísmica de uno de los volcanes y recomendaciones para mantenerse alejado de él. Si ocurre una erupción submarina, dependiendo de la profundidad, puede que veas flujos de lava en la superficie o gas con magma formando burbujas, explica John Stock, profesor de Geología y Geofísica en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena. Continúa: tal erupción, aunque no la veas,
puede hundir un barco. La embarcación puede hundirse debido al aumento de la concentración de gases en el agua. Los gases expulsados por los volcanes submarinos pueden causar la pérdida no solo de pequeños barcos, sino también de grandes portacontenedores y graneleros. Si un barco se encuentra directamente sobre una gran burbuja de gas en el momento en que sale a la superficie, la embarcación se hundirá, ya que la fuerza de flotación disminuirá y el barco no podrá mantenerse a flote. El cinturón volcánico dentro del Triángulo de las Bermudas está compuesto por volcanes peligrosos ubicados a diversas profundidades. Los más superficiales de ellos son islotes volcánicos que se encuentran por debajo del nivel del mar. Rachel Harman de la Universidad de California señala: muchos se sorprenderían sinceramente si supieran que la mayor parte de las erupciones en el planeta ocurren en el fondo del océano. Doug West, también de la Universidad de California, añade: el fondo del Océano Pacífico se mueve de este a oeste y a medida que se comprime, el agua choca con roca caliente y se forman volcanes. Ken McDonald, otro científico de la Universidad de California, advierte que los volcanes alrededor de las Islas Marianas pueden expulsar aerosoles y partículas sólidas que alcanzan la estratosfera, creando condiciones peligrosas para los aviones. Otro fenómeno amenazante del Triángulo de las Bermudas son las llamadas olas triangulares. Tetsuo Asaki, capitán del barco Dampi Amaru, describe: grandes olas de 2 a 3 metros se abalanzan sobre el barco desde diferentes lados, creando enormes olas de más de 20 metros. Este es el fenómeno más peligroso que he visto en mi vida. El doctor Hiroshi Tamita del Instituto Japonés del Mar explica que Japón se encuentra en una región donde soplan fuertes vientos estacionales. En invierno hay frecuentes condiciones climáticas adversas y turbulencias. Los vientos que soplan desde diferentes direcciones crean olas triangulares que representan un fenómeno peligroso. El profesor Takushi Waseda de la Universidad de Tokio añade que el término ola triangular, conocido en japonés como Sankango no Mia, tiene raíces antiguas. Sin embargo, desde un punto de vista científico, la naturaleza de este fenómeno sigue siendo un misterio. Juntos llevaron a cabo un experimento único en la piscina de olas más grande del mundo para demostrar la fuerza destructiva de las olas triangulares y las corrientes características de esta región. Desde un barco estadounidense llegó un informe sobre la observación de una ola de más de 30 metros de altura, aunque sus dimensiones fueron evaluadas solo a simple vista, sin confirmación científica. El doctor Tamita señala que su equipo se esfuerza por medir las olas de manera científica, utilizando 32 pistones cuya amplitud de oscilaciones de fase es controlada por una computadora. Durante la prueba, la fuerza de las olas puede ser escalada y un fenómeno similar se puede observar en el océano abierto. El profesor Waseda ilustra la naturaleza de las olas triangulares, explicando que cuando dos olas colisionan, la estela de la ola forma un triángulo. Cuando un barco se encuentra con tales olas, su movimiento se vuelve impredecible, lo que puede llevar a situaciones peligrosas, incluyendo remolinos que representan una amenaza para las embarcaciones. La energía de las olas triangulares se acumula y su amplitud puede ser muy alta debido a las olas que se cruzan. La imposibilidad de predecir el vector de aplicación de la fuerza crea enormes riesgos para los barcos. Estas olas triangulares han sido la causa de numerosos naufragios y pérdidas humanas en el área del Triángulo de Dragón. El doctor Tamita considera que esta tecnología científica es como un cuadro de rompecabezas, en el que no hay lugar para ovnis. Subraya que es una zona peligrosa, pero no puede determinar si los incidentes son consecuencia de actividad volcánica, causas naturales o algún misterioso ovni. Durante cientos de años han llegado informes sobre desapariciones en el Triángulo de Dragón y encuentros escalofriantes con ovnis. Este lugar se compara con su misterioso hermano bermudeño y muchos investigadores lo llaman una zona peligrosa: el Triángulo Bermudiano del Pacífico. Hiroshi Yamamoto, periodista y escritor, comparte su opinión. He leído todos los informes y creo que muchas personas han visto ovnis, pero no hablan de ello. Añade que algunos se niegan a creerlo hasta que lo vean con sus propios ojos,
pero subraya que no siempre se puede confiar en lo que se ve. Yamamoto llama a considerar tales situaciones desde diferentes puntos de vista, sugiriendo que en el planeta pueden existir puertas que se abren a otras dimensiones y que pueden estar ubicadas en el océano. Investigadores contemporáneos tanto del Mar del Dragón en Japón como del Triángulo de las Bermudas han planteado la hipótesis de la existencia de una base de ovnis o OOPs en las profundidades del océano. Estas aguas son muy profundas y la alta actividad volcánica dificulta la detección de objetos en el fondo. Así, la existencia de una base de ovnis en el Mar del Dragón cerca de Japón parece bastante probable.